Hola y bienvenidos una vez más al Taller del Alfarero, donde estamos estudiando la vida de Jesús. En esta ocasión vamos a comenzar una etapa nueva del estudio, donde ya vamos a ver a Jesús y a Juan el Bautista de adultos. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Mientras Jesús crecía en Nazaret, Juan lo hacía también, pero en Judá, hasta el tiempo en que Dios dispuso para que diera inicio su ministerio. Así que leamos Juan capítulo 1, empezando del versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El ministerio o trabajo de Juan fue anunciar o preparar el camino de Jesús. A través de él, las personas se iban a preparar para la llegada de Mesías. Precisamente eso era lo que el ángel le dijo a Zacarías cuando le anunció el nacimiento de Juan. Él le dijo que iba a ir delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Leemos, fíjense bien que dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esto es, él iba a estar antes, él iba a aparecer antes que Jesús e iba a hacerlo con el espíritu y el poder de Elías. Ahora, ¿quién fue Elías? Bueno, Elías fue un profeta del Antiguo Testamento y una de las cosas en las cuales Juan se parecía a Elías era precisamente en su vestimenta. Y esto va a ser muy importante más adelante. Él se vestía como los profetas solían hacerlo. Leemos en Mateo 3, capítulo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Precisamente esa era la manera como se vestía también Elías. Elías vemos en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 7 y 8, que precisamente así es como se describe la vestimenta de este profeta. Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Así es como se vestía Elías y así es como se vestía también Juan. Juan el Bautista no desarrolló su ministerio en las grandes ciudades, sino que se fue al desierto, en las afueras de la ciudad, no en las sinagogas. De esa manera, todas las personas podían escuchar su mensaje. Mujeres, hombres, ricos, pobres, aquellos que tenían educación y aquellos que no la tenían. Es ahí, en Judea, precisamente donde vivían los judíos de las tribus de Judá, de Leví y de Benjamín. Y es en esa área donde él comienza su ministerio. Claro que no les puso las cosas fáciles a los judíos de su tiempo, porque en la mayoría de los casos las personas tendrían al menos que salir y viajar hacia donde él estaba, hacia el desierto, para poder escucharle. Mas lo sorprendente es que la gente dejaba sus ocupaciones para ir en grandes números a donde él predicaba. Esto implicaba que la gente tenía a Juan por un gran profeta de Dios, pero también ponía en evidencia la opresión del pueblo y cuánto ellos necesitaban y deseaban un Mesías, pues ellos estaban viviendo bajo la opresión del Imperio Romano y ellos sabían que muy pronto Dios les iba a enviar un libertador. Así que cuando Juan comenzó a anunciar que el reino de Dios venía, empezó a haber una esperanza en ellos de ese libertador, por lo cual empezaron ellos a ir a escuchar las palabras de Juan. Así es como ellos tenían hambre y sed ya de ese libertador, de poder estar libres de la opresión del Imperio
romano. Lucas también nos recuerda lo que el profeta Isaías había dicho con respecto al ministerio de Juan. Lucas 3:4 nos dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Algo muy interesante es que vemos que en el pasaje que vimos anteriormente de Mateo dice que las personas serán bautizadas confesando sus pecados. Y acá en lo que acabamos de leer de Lucas nos dice precisamente que estaban preparando el camino del Señor, enderezando sus sendas. Era costumbre antigua que si un rey iba a visitar alguna parte de su reino, enviaba un mensajero delante de él para que éste fuera avisándoles que venía y que el camino fuera preparado para él. De la misma manera, nosotros estamos acostumbrados también en los pequeños lugares donde vivíamos, allá en nuestros países. Cuando venía alguien importante, también el ayuntamiento o la ciudad empezaba a limpiar y preparar y empezaban también a pintar todo para que se viera todo bien lindo y bonito para cuando viniera esa persona importante. De la misma manera, Juan, el mensajero, se encargaría para que la población por donde el rey iba a pasar, iba a venir, se ocupara de quitar todos los baches y montículos que hubiera, todo aquello que estaba estorbando para que el camino estuviera preparado para la venida del rey. Juan el Bautista estaba anunciando que el rey venía y que entonces todo tenía que estar listo. Y el camino precisamente que tenía que ser preparado no era un camino físico, no era realmente un camino de piedra o de tierra. A lo que él se estaba refiriendo es el camino era precisamente el corazón de los hombres. La preparación que se había de llevar a cabo consistía en denunciar el pecado del pueblo y hacer un llamamiento al arrepentimiento. Había aspectos en la vida de las personas que estaban torcidos en sus vidas y tenían que ser enderezados. Altibajos, valles y montañas que habían de ser aplanados para facilitar la venida del rey. Recordemos que después de más de 4 siglos de silencio, se volvía a oír la voz de Dios por medio de un profeta. En ese tiempo se vivía una religiosidad y los dirigentes religiosos de su tiempo parecían solo preocupados por el dinero y el poder político. Algo interesante en qué pensar es el hecho de que así como el pueblo hebreo estuvo cautivo por casi 430 años en Egipto y después Dios envía un libertador, así también 400 años de silencio hubo y a los 430 Dios envía a otro libertador. Algo para pensar, ¿verdad? Debemos notar también que el mensaje de Juan el Bautista llegaba a un pueblo desolado y afligido que aún estaba en opresión. Hacía siglos que, con escasos periodos excepcionales, los judíos habían estado dominados por poderes extranjeros, añorando su libertad como nación. Ahora, con la llegada de Cristo, precedida por el ministerio de Juan, llegaba la esperanza prometida. El tiempo se había cumplido. Por lo que, al escuchar a Juan, la gente venía en grandes números. La razón de esa popularidad de Juan la podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 6, donde nos dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Así es.
Juan venía, pero porque él había sido enviado por Dios. Él había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y era con esa autoridad y con esa unción y con el poder del Espíritu Santo por medio del cual él hablaba. Y las palabras que él hablaba llegaban a los corazones de las personas y éstas entendían que necesitaban arrepentirse. Pues después de estar viviendo 400 años oprimidos por este imperio y oprimidos por diferentes otros gobiernos, ellos se habían olvidado del camino de Dios o habían adquirido otras costumbres también de los países, también de los pueblos que los estaban oprimiendo. Por lo que Juan les decía, tienen que arrepentirse, tienen que dejar todo aquello y regresar de nuevo al camino. Tienen que volver otra vez a Dios. Arrepentido, decía él, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Mesías venía para rescatar a su pueblo. Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Para un judío conocedor de las Escrituras, aquella frase significaba el cumplimiento de las profecías de Daniel en relación con los últimos tiempos, cuando los grandes imperios prefigurados en el sueño de Nabucodonosor serían sustituidos por el reino de Dios. El mismo Daniel había anunciado que uno semejante a un hijo de hombre vendría hasta el anciano de días para recibir un dominio que no pasaría, un reino que no sería destruido. Y también había predicho que la grandeza de todos los reinos debajo del cielo serían dados a los santos del Altísimo. Y lo que Juan estaba anunciando era que por fin la venida tan largamente esperada de este rey y de su reino era inminente. Él mismo era su precursor. Él mismo era el que estaba viniendo para preparar el camino. Sin embargo, Juan insistió en el cumplimiento de ciertos requisitos preliminares para poder ser ciudadano de ese reino. Evidentemente, el rey venía para gobernar en la vida de los hombres. Y Juan había venido para anunciar que era imprescindible que cada persona se preparase. Él decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Generación de víboras, le decía a algunos. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿A quién le decía Juan estas palabras? Bueno, lo que pasa es que venían también junto con la gente que venían muchos fariseos y saduceos que venían a bautizarse. Y él les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque Juan conocía el corazón de la gente. La gente venía a ser bautizada para probar su arrepentimiento y para ser salvos de la ira venidera. Pero había algunos que no habían dejado todavía su maldad. Y esto es bien interesante que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros entendemos que nos hemos apartado del camino de Dios y entendemos que Él viene pronto, que Él viene a nuestras vidas, que su reino ha venido a ser establecido, tenemos que también arrepentirnos y tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esto es, si yo digo que ahora he venido al conocimiento del camino del Hijo del Hombre, que he venido al conocimiento del reino de Dios, entonces tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando estas personas venían y se bautizaban era porque verdaderamente había en ellos un arrepentimiento y había un compromiso delante de Dios. El bautismo no es solamente algo
religioso que tenemos que hacer porque se nos dice qué es lo que tengo que hacer después de que acepto a Cristo en mi corazón. Lamentablemente es algo que muchas veces en las iglesias usamos como que, ok, ya aceptó a Cristo, ya se bautizó, ya le dimos su certificado, ahora hay que hacer algo más, pero no es así. Debemos entender que el bautismo es un compromiso muy importante delante de Dios cuando estamos diciendo, Señor, yo entiendo el compromiso que hay, yo entiendo el paso que he dado y ahora yo vengo delante de ti porque yo he entendido, Señor, que ahora yo soy parte de tu reino. Y no solamente algo para venir, darnos un chapuzón en el agua y decir, ok, ya, yo soy cristiano, pero después vuelvo otra vez atrás. Entonces no ha habido un compromiso. Y eso es precisamente lo que estaba pasando. Venían los fariseos y venían los saduceos y ellos también se querían bautizar, pero no había habido en ellos un cambio en su corazón. Ellos todavía no estaban entendiendo lo que Juan estaba diciendo, que tenían que dejar su manera de ser. Ellos eran opresores de la gente. Ellos estaban tratando mal al pueblo. Y lo que Juan estaba diciendo, tienen que dejar de ser opresores. Tienen que dejar de tratar mal a la gente. Tienen que dejar de hacer que la gente se sienta mal porque no obedece todas las reglas que ustedes les han impuesto. Y por eso es que Juan les decía, generación de víboras, tienen que dar frutos dignos en arrepentimiento. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos no habían dejado su maldad. Ellos pensaban que no necesitaban hacerlo. No se sentían amenazados por la ira del Mesías que venía. No podía imaginarse el Mesías de Israel, ellos no podían imaginarse que Él iba a amenazar a su propio pueblo. Ellos pensaban, nosotros somos judíos, nosotros no tenemos de qué arrepentirnos porque nosotros tenemos la ley y nosotros somos los que estamos aquí en el templo. Pero Juan le decía, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con su corazón. Tiene que ver con la manera como nosotros tratamos a los demás. Tiene que ver con la manera como nosotros amamos y vemos a los demás y no estamos oprimiendo. Eso es lo que Juan estaba diciendo y eso es lo que nos dice a ti y a mí el día de hoy. Hay que preparar el camino del Señor. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y tenemos que venir delante del Señor y decirle, Padre, ahora yo entiendo el compromiso que yo hice contigo. Tal vez no lo entendía años atrás, pero ahora entiendo que tiene que haber frutos en mi corazón, que tiene que haber en mí amor, que no tengo que estar oprimiendo, juzgando, señalando y condenando a los demás, porque de eso tú nos vienes a librar, de esa opresión para que no oprimamos a los demás. Él nos habla a cada uno de nosotros en toda su palabra. Juan estaba siendo muy claro cuando les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Hagamos frutos, que haya fruto en nuestro corazón de ese arrepentimiento, que podamos realmente ser dignos representantes y miembros del reino de Dios. Dios me los bendiga. Nos vemos aquí en la próxima clase. Bendiciones.